Gracias. Muy bien, muy buenas noches a todos, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para seguir estudiando nuestro curso, la Biblia en el principio y la lección 5, la Torre de Babel. Esta noche vamos a también hablar un poco sobre Noé y su pecado y el pecado de Cam, su hijo, y también vamos a ver la gracia, la misericordia que mostró el Señor a Sem y Jafet. También vamos a estudiar este relato verdadero de la Torre de Babel, fijándonos en Génesis capítulo 9, 18 a 29 y capítulo 11, los primeros 9 versículos. Vamos a ofrecer una oración y después vamos a repasar un poco algunos temas y después entrar en materia para hoy. Entonces vamos a orar. Señor, permite que la manera en que vivimos muestre que somos agradecidos. Perdona las muchas veces que olvidamos tu amor y pecamos. Ayúdanos a luchar contra la soberbia y la arrogancia con tu espíritu. Deseamos confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 5 preguntas para revisar, simplemente para revisar algunos temas que hemos tocado durante las últimas clases. Entonces, y tenemos todas las preguntas aquí en la pantalla. La primera es, ¿cómo Dios creó el mundo? ¿Cómo? O tal vez mejor hacer esta pregunta, ¿qué usó Dios para crear el mundo? Dios usó su poder infinito para crear al mundo y modificarlo a la vez, pastor. Lo hizo perfecto de acuerdo a su inteligencia divina, pastor. Separó las aguas de la tierra y del cielo, creó los espacios secos, el sol y la luna, las estrellas, pastor, porque un día paseando el Espíritu Santo recorriendo la tierra, vio que la tierra o que el planeta estaba pues muy desolado y oscuro, estaba en penumbras. El Espíritu Santo no le gustó ver así el universo y lo comenzó a modificar. Así lo creó, así creó Dios al mundo, pastor. Muy bien, lo hizo perfecto según su inteligencia, como usted dijo, según su sabiduría, con su poder infinito. Muy bien. Y también si íbamos a echar un vistazo a Juan capítulo 1 y buscar los vínculos entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1, también vemos que Dios usó su palabra. Con su palabra y con el poder de su palabra, Él hizo todo y hizo todo perfecto, como Juan nos dijo. Muy bien, excelente. ¿Y qué significa la imagen de Dios? Hablamos de que la imagen de Dios no es algo físico. Entonces, ¿qué es la imagen de Dios? ¿O qué significa la imagen de Dios? Podría ser, pastor, esta imagen de Dios sea el carácter de Dios y que Dios nos hizo a su imagen, es decir, nos dio su carácter. Muy bien, su carácter y especialmente pensando en su carácter como perfecto, sin error, santos, ¿cierto? Muy bien, ¿y cuál es el pecado? Número 3, ¿cuál es el pecado heredado y por qué lo tenemos nosotros? ¿Cuál es el pecado heredado y por qué lo tenemos?
El pecado heredado, pastor, vino de la desobediencia de Adán y Eva y lo tenemos precisamente por la desobediencia, ¿sí? Y el origen es la desobediencia. Lo tenemos por la desobediencia y el origen es por el consumo del fruto prohibido, el consumo del fruto del árbol prohibido. Muy bien, sí, exacto. Con este primer pecado, el consumo del fruto prohibido, entró el pecado en el mundo y ahora todos nosotros nacemos con pecado, nacemos como pecadores, con una naturaleza pecaminosa, con el deseo de hacer lo que es mal, lo que es malo. ¿Y cuándo fue entregado la primera promesa del evangelio? El protoevangelio, ¿cuál es la primera promesa de buenas noticias para los pecadores en la Biblia? Esta fue una duda que yo tenía. Esta era una duda que yo tenía, profesor, que usted amablemente me explicó y que está en Génesis 15, en el versículo 15, pastor. ¿Sí me Muy escucha? bien, sí, capítulo 3, versículo 15. Poco Exactamente, después capítulo de que 3. Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios prometió a alguien que aplastaría a Satanás, la cabeza de Satanás. Muy bien. Esa Y fue la primera promesa, que yo no entendía el versículo, ¿se acuerda? Que le dije, ah, a lo mejor tengo una Biblia equivocada o no sé, pero yo no la no, entiendo. no es su Biblia, es que es un poco diferente el lenguaje, el estilo de explicar la venida del Salvador. Es un poco diferente para nosotros, pero vemos que Dios usa la imagen de lo visual de una serpiente y también de daños y partes diferentes del cuerpo, el talón y la cabeza. Y alguien puede sufrir un daño en el talón, pero sobrevivir. Pero alguien no puede ser totalmente aplastado en la cabeza y seguir con vida, quedar con la vida. Entonces, Dios usa estas cosas visuales para describir la obra redentora de Cristo, que Él sí iba a sufrir daños en la cruz, que Satanás aplastaría su talón, pero lo más importante es que el Mesías, el Salvador prometido, aplastaría la cabeza del diablo, totalmente destruyéndolo y su poder. Entonces, sí, no se preocupe en cuanto a su traducción. Manejamos aquí, recomendamos la Reina Valera 1960, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, y la mayoría van a traducir Génesis capítulo 3, 15 de la misma manera. Muy bien, y la quinta pregunta, ¿cuál es la conexión entre el diluvio y el bautismo? Hablamos de cómo las aguas levantaron el arca más arriba de toda la destrucción y la muerte ahí en la tierra. Y las aguas del bautismo hacen lo mismo para nosotros. Nos levantan, o pues más bien el bautismo, las aguas conectadas a la palabra de Dios. Entonces el bautismo nos levanta a una nueva vida en Cristo. Nos lava de nuestros pecados, nos salva al crear una conexión entre nosotros y Cristo, nos salva de la muerte que nosotros merecemos. Sí, Betty, adelante, ¿cómo está? Cuéntenos. Sí, pastor. No, pues yo quería comentar acerca de eso, de la conexión entre el diluvio y el bautismo. Yo que es el cambio de una nueva conciencia, porque si bien pues Juan el Bautista decía arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Es como que se arrepintieran de la maldad. Entonces, si vemos en el diluvio, Dios utiliza las aguas para crear un acto de conciencia. Entonces pienso que la conexión es eso, una nueva conciencia, un nuevo cambio, un nuevo nacimiento, no sé, un nuevo pensar, pues, de la maldad
a la obediencia de Dios. Sí, y nacemos de nuevo, ¿cierto? Entonces, al pensar en la pregunta número 3, como nacemos con pecado, nacemos muertos en el pecado, nacemos como enemigos de Dios, en el bautismo nacemos de nuevo y ahora somos parte de la familia de Dios y ya con el Espíritu Santo dentro de nosotros queremos hacer lo que es bueno en gratitud a Dios y sin la fe no podemos tener este deseo. Entonces sí, vemos que pues para la mayoría de nosotros, well, pues depende de cada uno. Pero para muchos, el bautismo también puede ser el momento de la conversión. Dios puede llamarnos a la fe antes del bautismo con su evangelio, con su palabra, pero para muchos, especialmente si fuimos bautizados como bebés, y van a hablar más ustedes en otros cursos de Academia Cristo sobre nuestra creencia en el bautismo de los bebés. Creemos que el bautismo es tan poderoso y es algo que Dios está haciendo para nosotros, que hasta los niños y los infantes pueden ser bautizados. Y para los niños que son bautizados, muchas veces también es su conversión. Y no siempre, no, es muy probable que, es muy posible que los niños también vayan a escuchar la palabra de Dios y por eso ya van a llegar al bautismo con fe en sus corazones. Pero sí, regresando a lo que dijo nuestra hermana, nacemos de nuevo, nacemos como nuevas creaciones en el bautismo. Vemos una conexión también en el Nuevo Testamento entre el bautismo y el arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar ahora un poco sobre las ventajas y las desventajas de contar una historia bíblica al leerla y las ventajas y desventajas de contar una historia bíblica usando sus propias palabras. Vamos a iniciar con las ventajas de leer una historia bíblica. Voy a plantar el contexto de nuevo y después pedir sus consejos, sus sugerencias, sus opiniones. Entonces vamos a imaginar que usted quiere compartir lo que está aprendiendo en Academia Cristo. Usted quiere compartir su fe. Usted está leyendo la Biblia y quiere compartirla con otras personas y por lo tanto usted invita a unas personas a estudiar consigo. Y ustedes están ahí en su sala de estar y van a estudiar algún texto. Tal vez la Torre de Babel. Van a estudiar Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9. O van a estudiar algo diferente. Jesús calmando la tormenta, Marcos 4. Tal vez la resurrección de Cristo o la muerte de Cristo. Van a estudiar algo. Y la primera cosa que usted va a hacer es tratar de captar la atención, haciendo algo como una introducción, presentando el tema del día, introduciendo el texto. Después, usted va a compartir el texto mismo con las personas. Y puede hacerlo leyéndola desde la Biblia, puede hacerlo usando sus propias palabras. Como hablamos en la clase anterior, puede hacer otras cosas, por ejemplo, ver un video con actores actuando el texto. Puede hacer otras cosas para contar la historia, pero las dos formas más comunes son leer el texto o contar el texto usando sus propias palabras. Y después van a usar las preguntas de considerar y consolidar para estudiar juntos el texto. Entonces, con esto en mente, tomando en cuenta este contexto, ¿cuáles son algunas de las ventajas de contar una historia bíblica leyéndola simplemente desde su Biblia, abriendo su Biblia y leyendo el texto? Yair Sarmiento, adelante.
Profesor y compañeros, buenas noches. Bueno, lo que yo coloqué en cuanto a ventajas de leer una historia bíblica, profesor, es que se narra la historia sin omitir detalles. Eso en cuanto a las ventajas. Otra ventaja, se involucra al público en la lectura de la historia. Es decir, que todos pueden leer al unísono y también se puede leer de manera intercalada, es decir, que quien preside la reunión lee un versículo y la audiencia lee el otro. Si se hace de esta manera, no se crearían desventajas. Ahora, las desventajas de leer una historia bíblica. Se crearía distracción y somnolencia en el evento de que quien cuente la historia lo haga solo. Y otra desventaja es que no habría un contacto visual. Muy bien, me gusta el punto que usted compartió acerca de invitando a otras personas a participar en la lectura. Entonces, si usted tiene un grupo de 10 personas, incluyendo vos, y hay 10 versículos, puede pedir que vamos a tomar turnos, 2 versículos cada quien. Entonces, cada quien va a leer 2 versículos y ahora todos están involucrados en su estudio, hay más participación. Aquí tenemos definitivamente una ventaja. También, como usted mencionó, no va a perder ningún detalle. Y a veces hay detallitos en el texto que son sumamente importantes y puede ser fácil para nosotros olvidarnos de un detalle, pasar por alto de un detallito, y este detallito en realidad es muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar en cuanto a las ventajas o las desventajas de leer desde la Biblia? Gabino Sánchez, adelante, hermano. Yo digo que como platicó el hermano, que así que entre varias personas se lea un versículo cada uno para que así esté uno atento y levantar la vista y estar atento a todos los versículos que hay. Muy bien, para involucrar a otros y participar la participación. Muy bien. Señor José Muñoz, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Me conecté recién, ¿no? Porque venía del trabajo. Bueno, la desventaja sería no compartir sobre la historia de la palabra de Dios, de lo que está relacionado, ¿cierto? En la palabra del Señor. Sería una desventaja de no poder compartir con una persona, poder hablar de la palabra de Dios. Yo creo que es una desventaja si nosotros muchas veces callamos. Es una gran desventaja para en cuanto a las cosas del Señor. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, señor José Muñoz. Y sí, a veces, pues podemos pensar en muchas ventajas de leer el texto bíblico. No vamos a perder ningún detalle. Muestra que la Biblia tiene toda la autoridad. No es simplemente algo que yo estoy inventando. Aquí tenemos la palabra santa de Dios. También usted puede pedir que otros lean. Otra ventaja es que usted puede ayudar a personas a aprender cómo manejar la Biblia. Una cosa que yo aprendí en mis primeros años como un pastor, sirviendo en Los Ángeles, California, es que muchas personas tienen una Biblia en la casa, pero no saben cómo usarla. Hasta algunos tienen miedo de abrirla. Me acuerdo de yendo a las casas de unas familias en nuestra comunidad y ellos tenían Biblias en sus casas, pero miedo. Muchos pensaron que es que no soy digno de abrir
la Biblia, no sé cómo encontrar un versículo bíblico. Entonces, una ventaja de usar la Biblia es que usted puede ayudar a personas a ser más cómodos abriendo sus Biblias. Vamos a leer juntos, hermanos, Génesis capítulo 11. Y saben que Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces van a abrir a la primera parte, las primeras páginas. Vamos a leer juntos tal capítulo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, entonces vamos un poco más allá de la mitad de toda la Biblia para buscar este primer libro en el Nuevo Testamento. Puede ayudar a personas a aprender cómo manejar los capítulos y los versículos. Para muchos de nosotros es algo maravilloso que ya sabemos qué es un capítulo, qué es un versículo, sabemos cómo buscar un versículo, pero muchos no lo saben. Entonces aquí tenemos otra oportunidad ante ustedes como líderes futuros en la iglesia. Pueden ayudar a personas a hacer esto. Algunas desventajas, es menos interactivo. Si va a leer, a veces puede haber vocabulario muy diferente, nombres difíciles para pronunciar, ciudades difíciles para pronunciar. A veces puede haber personas usando traducciones diferentes y puede ser fácil perderse. Si suena un poco diferente, ¿dónde estamos? ¿En cuál versículo? Porque mi traducción es diferente. Puede ser más largo. Una ventaja. Pues, entonces aquí vamos a parar y ahora vamos a pasar a esta idea de compartiendo una historia bíblica usando sus propias palabras. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas ahora de contando una historia bíblica usando sus propias palabras? Pastor. Sí, Rolando, adelante. Gracias. Identificaría yo que se necesita cierta como habilidad, elocuencia, ¿verdad? Para poder contar la historia, porque hay que contarla de tal forma de que precisamente se capte la atención. Entonces, si yo soy una persona quizás un poco tímida o quizás no tengo el don de la enseñanza, entonces va a ser difícil para mí captar la atención de mi gente a la hora de contar la historia. Y la otra cosa es que cuando cuento la historia, hay algunos pasajes difíciles, ¿verdad? Que hay que explicar y que hay que investigar muy bien y todo para no caer en una herejía, ¿verdad? En estar explicando algo que no es. Por ejemplo, en este caso de la Torre de Babel, ¿cómo es que Dios confundió a las personas y empezaron a hablar otro idioma? Si uno quiere como razonar eso, pero ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Él actuó sobre la lengua de las personas o actuó en la mente? ¿O cómo hizo esto para que de repente alguien empezara a hablar en otro idioma? ¿Verdad? Entonces uno puede meterse en algunas opiniones que no, en lugar de acercar al significado mejor, lo va a alejar. ¿Verdad? Así que esas serían como desventajas que yo vería en el caso de contar la historia, pastor. Muchas gracias, hermano Rolando. Y sí, Dios nos ha bendecido con personalidades y con dones diferentes. Algunos de nosotros somos más tímidos y por eso puede ser más cómodo leer el texto mismo y no vamos a ponernos tan nerviosos tratando de recordar todo ante un público, tratando de contar la historia usando nuestras propias palabras. Y tal vez algunos de nosotros sí son muy buenos para hablar en público, hablar ante un público. Tenemos dones diferentes y es importante tomar en cuenta estos dones mientras estamos pensando en las ventajas y desventajas de
cada una de estas opciones. Muy bien. Y también lo que usted explicó, creo que también podríamos resumir con preparación. Si alguien va a contar una historia bíblica usando sus propias palabras, es muy necesario la preparación. Hay que prepararse muy bien para no perder un detalle, para no desviarse, para no agregar algo, para no exagerar algo, para no quitar algo. Muchas gracias, Rolando. Y también vamos a dar la palabra a Jair. Adelante. Sí, profesor. Entonces yo comparto lo que yo pues coloqué en mi trabajo. Ventajas de contar una historia con las palabras propias. Primero, hay un contacto visual con la audiencia, es decir, que se crea una empatía. Segundo, se despierta o se crea un mayor interés en el público por oír la historia. Las desventajas. Si no se tiene una buena memoria, se omitirían detalles de la historia. Pero también otra desventaja, se distorsionaría el mensaje que se quiere comunicar. Excelente, muchas gracias. Y interesante también pensar en la memoria. Algunos de nosotros tal vez tenemos muy buenas memorias. Usted puede recordar los nombres de todas las personas en el vecindario y puede recordar detallitos en la vida después de años. Y tal vez para otros de nosotros es más difícil memorizar algo y recordar cosas. Gracias por mencionar esto, además de las otras cosas que mencionó también. Excelente. ¿Alguien más desea aportar en cuanto a ventajas y desventajas de contando una historia bíblica usando sus propias palabras? Sí, Betty, adelante. Bueno, pastor, yo pienso que una de las ventajas sería cuando lo utilizaríamos en público como niños. ¿Por qué? Porque sería más fácil para llegar a ellos, ¿verdad? Por medio de canciones, depende. Yo pienso que esta técnica es muy buena con respecto a lo que son los niños, para irlos enseñando historias bíblicas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela dominical, yo aprendía por medio de canciones la historia, la de Jonás, la de Sansón, y a medida, pues obviamente que uno fue avanzando y creciendo, pues entendía y conectaba con aquellas canciones. Entonces, una ventaja sería que es bueno utilizarlo pues en un público, en la audiencia que sea niño. Sería una de las ventajas. Y una de las desventajas es pues que, bueno, se tiene que tener cuidado para saber interpretar el mensaje que se quiere dar. O sea, no desviar, como dice el hermano, o sea, no llevar a convertir esto, ¿verdad?, en una herejía, en algo que no tiene que ver, que nos salgamos del contexto de la palabra. Muy bien. Sí, importante tomar en cuenta quién es mi público, quién es mi audiencia. Por ejemplo, con los niños, sí, tal vez más fácil usando sus propias palabras, porque un texto puede ser muy largo, puede ser vocabulario difícil. Tal vez me acuerdo de visitando personas de la tercera edad en el hospital y a veces personas pueden tener memorizadas partes de la palabra de Dios, como el Salmo 23, y ellos en este momento quieren escuchar lo que a ellos están acostumbrados a escuchar. Entonces, ahora voy a simplemente leer el Salmo 23, porque esta señora por 80 años de su vida ha escuchado el Salmo 23. Pero con los niños, tal vez voy a explicar un poco quién es un pastor, qué es una vara de pastor, qué significa caminar por aguas tranquilas y pastos verdes. Entonces sí, es bueno tomar en cuenta con quienes estamos hablando. Excelente, muy bien. Ahora entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Puede alguien, por favor, ofrecerse como voluntario para captar nuestra atención pensando en Génesis 11, versículos 1 a 9, y también contarnos la historia? Si usted desea
captar nuestra atención y contarnos Génesis 9, 18 a 29 y 11, 1 a 9 está muy bien. O si usted solamente quiere enfatizarse en capítulo 11, listo, no hay problema. ¿Estaría alguien dispuesto a hacerlo, compartir algo con nosotros brevemente para captar nuestra atención y después contarnos la historia? Y estamos entre amigos, no lo vamos a juzgar por su manera de captar la atención. Sí, José Luis, adelante. José Luis. Génesis, ¿cuál, pastor? Sí, estoy pidiendo un voluntario que haga algo pequeño que se relaciona con el texto para presentar el tema, para captar nuestra atención. Sí, Betty, adelante. Vamos a dar la palabra a Betty. Bueno, pastor, yo anoté, ¿verdad? Yo lo hice como en forma de pregunta. Okay. Lo hice de una manera técnica y de una manera como coloquial. Ejemplo, yo coloqué, basándome en Génesis 11, ¿verdad? Yo coloqué, ¿es posible que la diversidad de lenguas tengan su origen en la edificación de la Torre de Babel? Y en coloquial la coloqué, ¿es posible que la existencia de tantos lenguajes hoy en día tengan su origen en la edificación de la Torre de Babel? Lo hice así en forma de pregunta, no sé si estará bien o... Está muy bien, está muy bien. A mí hablamos esta mañana sobre las ventajas de utilizar preguntas para captar la atención, porque con una pregunta usted está invitando a todos a pensar, a reflexionarse, a participar en el proceso. Una cosa que podría hacer usted, pensando en su excelente forma de captar la atención, esta pregunta, es primeramente compartir una estadística. Usted y yo no sé, de hecho, cuántos idiomas hay en el mundo. ¿Alguien sabe más o menos cuántos idiomas hay en el mundo? Creo que hay como de 6,000 a 6,300, algo así, pastor, creo que son, si menos me acuerdo, 6,000 a 6,300. 6,000 a 6,300, excelente. Entonces podría iniciar con esta pregunta. ¿Alguien sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y tal vez alguien, como usted va a saber, tal vez no. Y usted puede decir, ¿saben ustedes que hay más que 6,000 idiomas en el mundo? Hay 6,000 idiomas diferentes. Y después podría plantar la misma pregunta que compartió con nosotros. Y todos estos idiomas, todas las lenguajes del mundo tendrían su origen en la Torre de Babel y estaría una muy buena forma para captar la atención y iniciar la práctica. Excelente. Y José Luis Chávez, ¿desea aportar también? No lo escuchamos. Ahora sí, veo que su micrófono es prendido. Adelante. Sí, ya. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí, lo escuchamos bien. Bueno, pastor, ¿me escucha? Sí, adelante, lo escuchamos. Haciendo un comentario, no precisamente de los idiomas, pues en donde dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Pues ya nuestro Padre Celestial ya conocía la mentalidad de todos los que estaban, de todos los constructores. Más que nada, fue una idea satánica, porque ellos querían llegar a lo máximo para ver dónde estaba el trono de nuestro Padre Celestial. Y esa fue una idea satánica, porque pues de buenas a primeras, llegar hasta el cielo, pues, o a las nubes cuando menos, o a construir una torre cuando menos de unos 3,000 metros de altura. Iba a ser una catástrofe terrible. Y entonces dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno,
y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, de que nosotros tenemos un solo lenguaje y el lenguaje es el de Cristo, es el lenguaje, es el de nuestro Padre Celestial, que debemos de, por eso debemos hablarnos como lo que somos, como hermanos. Y ya de allí, pues ya nace la diferencia de idiomas, dialectos, y se transquiversó para que no se pudieran comunicar entre sí. Y nacieron pues de 6 a 7 mil idiomas, dialectos, y cada quien de acuerdo a como podía entenderse, pero nadie podía comunicarse entre sí, pero ni por señas, porque no captaban qué es lo que querían hacer. Tenían en mente, pero no sabían cuál era la continuidad. Eso es lo que yo puedo opinar, pastor. Sí, gracias José Luis y gracias también por contarnos un poco la historia usando sus propias palabras. Y definitivamente el deseo de la gente para construir una torre que iba a alcanzar al cielo fue en contra de lo que Dios los había mandado. Porque si volvemos a capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Y vemos este mandato aquí en el principio de la Biblia, en el principio de la creación. Dios quiso que la gente llenara la tierra y la gente quiso quedar en un solo lugar y establecer un nombre para ellos mismos y construir esta torre. Entonces sí, fue un deseo malo. Hay una canción que la iglesia usa frecuentemente. Gloria a Dios en los cielos. En la misa católica romana se canta esta canción casi todos los domingos, en casi cada misa. Pero no solo es una canción de los católicos romanos, Gloria a Dios en los cielos. Fue una canción que cantaron los ángeles la noche que Jesús nació. Es una canción totalmente bíblica, Gloria a Dios en los cielos. Es una canción que usamos en Academia Cristo, tenemos una versión en nuestro sitio web. Muchos otros cristianos han utilizado también esta canción, Gloria a Dios en los cielos. Pero la gente aquí tenía otra canción en mente, otra canción en sus corazones. Gloria a los hombres en los cielos. Estaban fijándose las personas en ellos mismos y en sus logros, en sus propósitos y no en las cosas de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar juntos esta noche. Antes de seguir con las preguntas de considerar y consolidar, señor Jair Sarmiento, adelante. ¿Algún comentario? Sí, profesor, como para hacer de pronto un aporte y que quede como mejor nutrido todos estos conceptos que pues enriquecen la clase, ¿no? Hoy en día pues tenemos al doctor Google que todo se le puede preguntar y él nos responde. Entonces estaba yo acá preguntándole a Google cuántos idiomas existen y quiero leerlo de manera textual lo que dice. Adelante, gracias por hacerlo, sí. La cifra exacta es difícil de calcular, pero la revista Ethnologue estimó por última vez en 2016 que hay alrededor de 7.097 lenguas vivas. Esta información fue subida el 30 de abril de 2021. Muchas gracias por buscar esto y compartir con nosotros. Y la hermana Betty, sí, más que 6,000. Entonces,
más que 7,000, dijo, ¿cierto? 7,097. 97. Uf, sí, muchos idiomas. Y todo esto inició en la Torre de Babel. Nosotros como creyentes en Dios tenemos la historia del lenguaje. Y pues durante los años, seguro, los idiomas pueden ir modificándose. No es pecado reconocer esto. Por ejemplo, el inglés que mis abuelos hablaban es diferente que el inglés que los jóvenes hablan hoy en día. Es parecido, pero hay diferencias. Pero sí, el origen de todos los lenguajes es la Torre de Babel. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a ver estas preguntas para profundizarnos un poco más en el texto. Y vamos a hacerlo un poco rápido para guardar un poco de tiempo al final para volver a este tema de considerar. En las últimas clases hablamos sobre el proceso de captar, hablamos sobre contar. Esta noche vamos a hablar sobre las preguntas de considerar y por qué hacemos estas preguntas. Pero antes vamos a ver estas preguntas para este texto, para Génesis 9 y Génesis 11, Noé, su pecado, el pecado de Cam, y también la bendición que pronunció Noé sobre los otros dos hijos y la Torre de Babel. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ok, pastor. Sí, adelante, Juan. Sí. Del Génesis 9, los personajes es Noé y sus hijos que los bendijo. Muy Eso bien, es el Sem, significado. Cam y Jafet, ¿cierto? Sem, Cam y Jafet. Es correcto, pastor. Y su esposa. Sí, sí, muy bien. Y podemos incluir eventualmente todos los seres humanos, ¿cierto? La descendencia de los tres hijos. Y en 11, versículos 1 a 9, perdón, 11, 1 a 9, tenemos también los seres humanos y el Señor, y vemos también el Señor hablando en la primera persona plural, dándonos evidencia de la Trinidad. Y vemos aquí, incluso en el Antiguo Testamento, pruebas, evidencia de la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y divinas, pero un solo Dios. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? El objetivo era multiplicar la tierra. Sí, el objetivo que Dios dio al pueblo, muy bien. Y estamos pensando en las cosas tangibles que podemos ver, porque estamos centrándonos en los detalles de la historia. Entonces, adelante, Betty, ayúdenos, por favor, con los objetos. Bueno, los objetos, pastor, podríamos mencionar lo que es el asfalto, los ladrillos, la torre y el fuego que utilizaron para fundir el material para hacer los ladrillos. Muy bien, ladrillos, asfalto, la torre. Y si regresamos a Génesis 9, también la viña, brea, el vino. La brea. Sí, sí, muy bien. La ropa, la falta de ropa por la parte de Noé, a la cobija, muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? Pues escuchamos en el texto que salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, pensando en el sitio para la Torre de Babel, en Mesopotamia, entre los dos ríos grandes de Tigris y Eufrates. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos profundizarnos más viendo una mapa. No aguante tiempo en este momento. También con la cuarta pregunta, ¿cómo contestarían ustedes? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Jair, adelante. Profesor, la primera historia dice que eso fue después de que salieron del arca
y cuando empezaron de nuevo a repoblar la tierra, cuando ocurrió la embriaguez de Noé. Y la otra historia, pues lo de la Torre de Babel, obviamente ocurrió más adelante cuando ya habían muchísimas más personas en la tierra. Pero pues no sé exactamente, no he mirado el texto en qué fecha más o menos. Muy bien, y quiero aportar algo pequeño aquí. Mientras estamos estudiando el Antiguo Testamento, hay dos formas para tratar de contestar esta pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Podemos ver fechas iniciando con Cristo y yendo en reversa, rumbo a la creación. Y podemos hacer esto con mucha confianza hasta Abraham, más o menos. Entonces podemos ver los eventos alrededor de la vida de Jesús y ver detalles y fechas y personas y números y todo esto y podemos llegar con confianza 2000 años más o menos antes de Cristo, la vida de Abraham, más o menos. Y otra forma para tratar de entender las fechas es iniciar con la creación y contar rumbo a Cristo. Esto puede ser un poco más difícil. Entonces, ahí estamos antes de la vida de Abraham y estamos tratando de averiguar cuándo ocurrió. Y no, tenemos algunas ideas, tenemos pistas en el texto y sabemos la edad de muchas de las personas y tenemos la linaje de las familias. Entonces podemos deducir más o menos que, 2000 años entre Abraham y Cristo, tal vez unos cientos de años hasta 1000, 2000 máximo entre la creación y la Torre de Babel, pero no podemos encontrar exactamente una fecha. Sabemos que fue después del diluvio, antes de la vida de los patriarcas y 1000, 2000 años durante todo este tiempo. Otra vez, si tuviéramos más tiempo, podríamos comenzar a fijar las claves y las fechas que sí tenemos para tratar de entender bien, pero sabemos que sí, después del diluvio, antes de la vida de las patriarcas. Y para seguir avanzando, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema viendo Génesis 9 y 11? Sí, Betty, adelante. No la escuchamos, perdón. Tal vez, ojalá que no haya un problema con mi conexión, porque no escucho nada. Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Sí, pastor. Mire, Sí, lo escucho. Sí, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? En el capítulo 9 del pacto de Dios con Noé, el problema era de que ahora tenía que implantar orden con todos los seres vivos, animales y humanos. Entonces bendijo a Noé diciéndole que se multiplicara y que iba a reinar o iba a gobernar a todos los animales de la faz de la tierra. Ese era el problema ahora, imponer mandos en la tierra para que hubiera orden. Ok, y algo más que vemos aquí, y usted identificó un poco de esto. Dios bendijo grandemente a Noé. Dios salvó a Noé de toda la destrucción y de la muerte. Dios usó a Noé para propagar sus promesas y para proteger el linaje para el Salvador prometido. Tantas bendiciones para Noé. ¿Y cómo responde Noé después?
pues él es agradecido, pero no pasa mucho tiempo hasta que cayó en el pecado. Entonces vemos el pecado de Noé, el pecado de uno de sus hijos. Hablamos en la última clase un poco sobre el inicio de la homosexualidad. Al ver esta parte de la Biblia y ver la maldición y las bendiciones que pronunció Noé, vemos que Noé profetizó. Y sí, vemos en la inmoralidad de la descendencia de Cam el cumplimiento de la profecía. No podríamos decir que Noé y su maldición causaron o iniciaron esta práctica de la homosexualidad, pero definitivamente vemos el cumplimiento de esta profecía, que iba a haber muchos problemas en cuanto a la sexualidad, la falta de fidelidad, el adulterio entre la descendencia de Cam. Pero a la vez, sabemos que hay personas de la descendencia de Cam que están en el cielo. Y sabemos lamentablemente que hay descendencia con los otros dos hijos, que hay personas dentro de su descendencia que no están en el cielo. Entonces vemos que la eternidad depende de la fe. Alguien puede rechazar a Cristo, rechazar a Dios. Dios llama a personas de toda descendencia a la fe. Pero no quiero seguir desviándonos mucho, pero sí quería incluir esto en nuestra práctica esta noche. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es el problema? El pecado de Noé y uno de sus hijos, y también la arrogancia y el orgullo de los seres humanos con su deseo de construir esta torre. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en la historia? Por temas de tiempo, vamos a pasar por esta pregunta ahora. Pero mientras tienen sus grupos, aquí tenemos una buena oportunidad para de nuevo incluir a los participantes y pedir la participación. Porque pueden hacer como una lista de los eventos claves y después poner o colocar en orden los eventos claves. Pueden hacer ustedes cosas aquí con la sexta pregunta para involucrar la participación de todos. Entonces ahora voy a dejar de hablar y darles la palabra. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y especialmente pensando en... Sí, pues se resuelve el problema que mencionamos aquí, y si se resuelve, ¿cómo? Sí, gracias por estar dispuesto a aportar, José Luis. Adelante, ¿se resuelve el problema? Pastor, sí. Antes de la resolución del problema, pues, como había tanta maldad, tanta idolatría, tanta hechicería, tanta prostitución, tanta corrupción, si ahorita lo hay, pues era aún 10 veces mayor. Entonces, pues eso es lo que, pues, no era grato ante nuestro Padre Celestial. Entonces, una de las posibles soluciones que optó, de acuerdo a lo que dice el libro sagrado, es que la solución fue exterminar a esa generación. Y entonces, quien vio apto, idóneo, fue a Noé y a su familia. Y esa fue una de las posibles
idóneas para la solución de ese problema, porque aún así, cuando se estaba construyendo el arca, aún lo juzgaban y lo calificaban que estaba pues mal, que estaba loco, que cómo era posible de que iba a haber un diluvio en ese entonces. Pero sí hubo solución. Esa fue una posible solución. Es como la solución que pues se aproxima. Amén. Amén, Sí, profesor. gracias. Y también, sí, pensando en los eventos que sucedieron después del diluvio, Dios, por ejemplo, con la Torre de Babel, Dios interviene y toma acción. Ok, si ellos no van a difundirse y llenar la tierra, voy a tomar acción para que lo hagan ellos. Y Él confunde las lenguas. Hablamos esta mañana sobre que hoy en día es hermoso la diversidad en cuanto a todas las idiomas y una forma en que vemos que Dios puede obrar a través de cosas malas, porque para la gente en ese entonces era una cosa mala, tantas lenguas, pero hoy en día es algo hermoso. Y también vemos también que las profecías de Noé predicen la historia del Antiguo Testamento y ahí comenzamos a ver profecías y su cumplimiento. Muy bien, hermanos, hermanas, casi estamos a la hora. Entonces, si usted tiene que salir por otro compromiso, no hay ningún problema. Sin pena, sin vergüenza, usted puede salir. Me gustaría hablar un poco sobre las 7 preguntas de considerar. Aquí en este paso, el paso de considerar, estamos tratando de entender muy bien la historia bíblica, el relato, los detalles. Por eso estamos pensando en quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Y la idea es que las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a contestar las preguntas de consolidar. Porque en este último paso, en el método de las 4C, en consolidar, estamos intentando aplicar la historia a nuestras vidas, a la vida actual en 2022, a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestros amigos. Muchas veces los detalles pueden ayudarnos con la aplicación. Y lo vemos aquí en esta historia que estamos estudiando. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Y pensando en Génesis capítulo 9 y Noé, podemos pensar en la viña y también en el vino. Y ahora aquí en el paso de consolidar, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Podemos confesar tal vez el pecado de tomar en exceso o abusar este regalo, esta bendición de Dios. Entonces las uvas son una bendición de Dios. Tener una viña puede ser una gran bendición para una persona, para una familia, puede ser su vocación a manejar la viña y producir las uvas hasta producir el vino, y el vino puede ser una bendición. Sabemos que el vino fue una bendición para Timoteo porque él siempre estaba tomando solamente agua y fue enfermo porque el agua no siempre era muy limpia en ese entonces. Entonces en el Nuevo Testamento Pablo le escribió diciendo, no tomas solamente el agua, sino un poco de vino también, porque el alcohol en el vino ayudó a purificar la bebida, el agua. Entonces, el vino puede ser una bendición para nosotros. Podemos disfrutar de una copa de vino, pero obviamente no en exceso. Entonces, al identificar un objeto como el vino, ahora podemos aplicar esta situación a nuestras vidas. Y,
puede haber muchas cosas que son bendiciones, pero yo puedo caer en la trampa, en el pecado de abusar de estas bendiciones. No solo con el alcohol, con el vino, sino con la comida. El res, el bistec puede ser una gran bendición, es bueno sustento para el cuerpo, pero podemos también comer demasiado hasta enfermarnos, hasta no cuidar bien nuestros cuerpos. Entonces la idea aquí, sí, veo su mano, voy a darle la palabra en un momentito, José Luis, pero la idea es que a veces los objetos pueden ayudarnos con la aplicación. Igual con la ubicación, por ejemplo, puede usted estar leyendo sobre la vida de Jesús y su ministerio y leer que, temprano en la mañana Jesús fue a una montaña para orar. Entonces aquí tenemos dos detalles. ¿Cuándo? En la mañana, temprano en la mañana. ¿Y dónde? A un lugar solitario, a una montaña. Y ahora aquí en esta parte de la historia podemos ver que, pues en cuanto a mi vida de oración, no siempre me esfuerzo para hacer tiempo como hizo Jesús para orar. Él fue a un lugar solitario, él se levantó temprano en la mañana. Yo no siempre estoy haciendo tiempo para hacer lo mismo. Esto necesito confesar. Entonces, nada más quisiera demostrar la conexión que puede existir entre las preguntas de consolidar y considerar. Sí, señor José Luis, adelante. Sí, pastor, gracias. Con respecto a la de conservar, fíjese de que el tomar el jugo de la uva, pues ya ve de que anteriormente, pues las cosas no se escribían, sino simplemente se memorizaban. La enseñanza era prácticamente memorística y todo lo que los padres le enseñaban a sus hijos los tenían que memorizar, pero de inmediato, para que eso se mantuviera vivo, y ya después ya pues vino la imprenta. Pero con respecto al jugo de uva, el jugo de uva es sin fermentar. Sin fermentar es un alimento excelente. Y de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, la semilla de la uva es un antioxidante, o sea, de que previene el envejecimiento, es un antioxidante, y por eso es que todos nuestros hermanos, los antepasados, tenían una buena alimentación. Y si nosotros, en lugar de agua, tuviéramos la oportunidad de tomar puro jugo de uva, pero ahora sí que hasta moler la semilla es una excelente antioxidante, nada de colágeno ni de qué, nada. No, eso es algo natural, es como las mandrágoras, igual, todo eso Dios nos los proveyó a nosotros, que poco a poco se ha ido perdiendo, pero toda la alimentación sana y toda la alimentación que produce longevidad, allí se encuentra impresa en las Sagradas Escrituras. Pero sí, repito nuevamente, toda la alimentación con respecto a lo que está escrito es excelente. Eso es lo que yo le comento con respecto a la alimentación que ellos tenían. Muchas Amén. gracias, sí. Y muchas gracias, señor José Luis.
Casi estamos tocando otro tema también en cuanto a es permitido tomar vino, no, jugo de uva, fermentado, sin fermentar. En el curso Legalismo, en la Academia Cristo, en el programa de Discipulado 1, van a profundizarse más en lo que es prohibido y lo que no es prohibido. Y sí, fácilmente vemos en Noé que puede haber algo que es una bendición, puede haber algo que es bueno para nosotros en moderación, que fácilmente se puede convertir en algo malo o podemos como seres humanos abusar de una cosa buena. Pero sí, por eso usamos también los detalles, como José Luis hizo, un detalle, la viña, las uvas y la aplicación a nuestras vidas hoy en día. Y es lo mismo con las otras preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué forma debería yo tratar de ser como Noé? ¿En qué forma debería yo tratar de no ser como Noé? El problema, muchas veces al identificar el problema en una historia bíblica, vamos a poder también identificar cuáles son los pecados que necesitamos confesar. Con la solución al problema, muchas veces podemos ir identificando el evangelio, la buena noticia dentro de la historia bíblica. Entonces, vamos a tratar de hacerlo ahora usando solamente 2 de las 5 preguntas de consolidar. Entonces, hay 5 preguntas en este paso de consolidar. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Vamos a enfocarnos en solamente 2 de las 5 preguntas, tratando de usar los detalles que hemos identificado en el paso de consolidar para poder contestar las preguntas de consolidar. Y vamos a usar el número 2 y el número 3. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Y dónde veo el amor de Dios. Y con esto estamos cerrando la clase. Entonces vamos a contestar estas 2 preguntas y después cerrar la clase. Entonces, ¿qué pecado? Pensando en Génesis 9 y 11, ¿qué pecado nos enseña a confesar Dios aquí en esta historia? Sí, Betty, adelante. Bueno, pastor, el pecado que nos enseña, según Génesis 9, sería que el emborracharse es pecado, o que nos burlemos de otro, como hizo el hijo de Noé, que se burló de él cuando estaba borracho. Y con Génesis 11, pues que muchas veces el hombre puede ser tan soberbio, o podemos ser tan soberbios, que se nos olvida que de Dios es el poder. Así como querían ellos edificar la torre para llegar al cielo, olvidando pues el creador, olvidando de quién era la gloria y la honra. Muy bien dicho, una muy buena explicación aquí y una buena aplicación. Y hay este pecado de emborracharse, de embriaguez. Puede haber muchas razones diferentes por las que haya esta tentación de tomar en exceso. El burlarme de los que caen en el pecado como Cam, y vemos que que debemos defender debemos defender la reputación de otras personas, incluso si otras personas caen en el pecado. Debemos tratar de proteger ellos en lugar de burlarnos de ellos. Y también edificar nuestra reputación, confiar en nosotros mismos, igual como la gente estaba haciendo con su proyecto de construcción.
Pero vamos a cerrar nuestra clase hablando sobre el Evangelio, las buenas noticias, donde vemos el amor de Dios aquí en estas historias. Bueno, pastor, yo pienso que el amor de Dios lo vemos porque a pesar de el pecado de Noé, de su hijo y de la rebeldía del pueblo de Dios, el Señor pues no eliminó al hombre, sino que cumplió su promesa y por medio de esa misma descendencia pues vendría el Salvador, porque si nosotros nos vamos a lo que es toda la generación, pues sabemos que de la generación de, creo que fue de Can, que viene de Zen, perdón, de Zen, vemos que es donde viene la generación de Abraham y así sucesivamente hasta el ungido del Señor. Entonces yo pienso que el amor de Dios es eso, mantener su promesa al no eliminar al pueblo, sino cumplir con la promesa que él dio en Génesis capítulo 3, verso 15. Es mi respuesta, pastor. Amén, Betty. Excelente. Sí, la gente se está comportando mal de nuevo, pero sí, Dios no los iba a eliminar porque hizo una promesa para no destruir a todos. Entonces, intervino y tomó acción de manera diferente, creando idiomas diferentes, difundiendo a la gente en lugar de destruyendo todo, para cumplir con su promesa y para seguir, para mantener intacto el linaje para la llegada del Salvador, para el Mesías. Vemos también la misericordia de Dios, como Dios ama a pecadores como Noé y los justifica por la fe. Hay mucho consuelo en ver que los personajes de la Biblia también son pecadores. Podemos ver a Pedro negando a conocer Cristo. A Pablo, que él, después de llegar a ser apóstol, dijo, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Vemos a Noé aquí. Vemos a Abraham mintiendo ante Faraón. Vemos que todos los personajes importantes que son creyentes fieles en Dios, que todos hacen errores, son pecadores, merecen el castigo de Dios, la ira de Dios, pero que son salvos por la gracia de Dios. Hay mucho consuelo aquí cuando tengamos que lidiar con nuestro propio pecado. Recordar que hasta los mejores de la Biblia han caído en pecado y son perdonados por Dios. Sí, tenemos tiempo por un aporte más. Adelante, señor José Luis. Pastor, en Génesis 9, versículo, en Génesis capítulo 9, versículo 11, allí aparece pues un pacto de lo que hizo nuestro Padre Celestial con Noé, con sus hijos, de que ya no volvería a haber otro tipo de destrucción a través del agua. Ese fue uno. Ahí lo dice, y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese fue un pacto. Y el otro pacto, pues, diga usted. Adelante. No, sí, vemos aquí un pacto muy hermoso, sí, una promesa, y que puede haber desastres por regiones, destrucción por regiones, pero no por todo el mundo en una sola vez. Sí. Y el otro pacto, pues, que
respetara, así como pues maldijo Noé a su hijo, que igual pues que respetemos a nuestro Padre Jehová, que no tengamos dioses ajenos delante de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está aquí en la tierra, ni de lo que está abajo de la tierra, y nada de lo que se encuentre, más que solamente a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Sí, Amén. sí. Y vamos a seguir hablando al respecto, especialmente al hablar un poco sobre Abraham, y vamos a seguir conversando sobre los pactos y los pactos que tenemos en la Biblia. Muy bien. Entonces, gracias por prestarme casi 20 minutos más de lo normal. Voy a compartir en nuestro grupo el video para la lección 6 antes de nuestra clase en vivo el jueves. También pido que lean, por favor, Génesis 11, 27 a 12, versículo 20. Voy a plantar una pregunta para considerar en el grupo de WhatsApp también, otra parte de la tarea. Vamos a cerrar con una oración y muchas gracias también por todas sus palabras de ánimo, pensando en nuestro hijo recién nacido. Muchas gracias por sus palabras. Entonces, ahora... Génesis 27, ¿a dónde? Sí, 11, 27 a 12, 20. Capítulo 11, 27 a capítulo 12, 20. Y al pensar en más que casi 8,000 idiomas diferentes en el mundo y grupos de personas diferentes y toda la diversidad que tenemos, vamos a orar por la misión de la iglesia, que las buenas nuevas de Jesucristo lleguen a todas las personas en todas partes, en todas las lenguas. Entonces, cerramos orando por la misión de la iglesia. Oramos. Todopoderoso Dios, tú has llamado a tu iglesia para que testifique que en Cristo te has reconciliado con el mundo. Permite que por tu Espíritu Santo nosotros proclamemos las buenas noticias de tu salvación, a fin de que todos los que las escuchen puedan recibir el don gratuito de la salvación por Jesucristo. Y en su nombre, al nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muchas gracias a todos por la participación esta noche. Que Dios los bendiga y nos vemos con el favor de Dios el día jueves para seguir estudiando juntos. Amén. Feliz noche, profesor. Igualmente. Bendiciones, pastor. A todos. Bendiciones A todos, hermanos. Feliz noche. Igualmente, Yo feliz soy de noche a Teapa, todos. Tabasco. Muchas bendiciones. Carlitos, No cierra me- mi micrófono. No me he presentado, pero yo me llamo José Luis Alor Chávez. Soy de Teapa, Tabasco, México. Excelente, un gusto tenerlo en el curso. Buenas señor noches, José Luis. profesor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Lidia Flores. Muy buenas noches a todos. Que todos descansen muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.